Hola amigos, hoy día vamos a explicar el método de Euler, que es un método numérico que sirve para solucionar ecuaciones diferenciales. Este método es utilizado muy ampliamente en estabilidad transitoria, puesto que nos permite determinar el comportamiento del ángulo de sincronismo de las máquinas síncronas con respecto a un ángulo de referencia. También podemos resolver las ecuaciones diferenciales para poder observar el comportamiento de la velocidad, ¿no? Entonces es así que en este video explicaré en qué consiste el denominado método de Euler. Euler, Euler, no sé qué métodos más le ponen de nombre. Bueno, en primer lugar, lo que, lo que se tiene como objetivo es solucionar ecuaciones diferenciales de la siguiente forma. Derivada de delta, que es el ángulo de sincronismo de la máquina, con respecto al tiempo, va a ser igual a una función, ¿no?, con las variables delta, la variable dependiente, y la variable independiente t, que va a ser el tiempo. Entonces, esto necesita ser resuelto por métodos numéricos. También tenemos otros métodos que son los de métodos analíticos, ¿no? Pero este caso es un método numérico. Nos va a permitir ver el comportamiento de la curva. Entonces, vamos a tener dos ejes. El eje delta y el eje tiempo, ¿verdad? Donde una vez solucionado, podremos visualizar el comportamiento de la curva, más o menos de esta forma, por así decirlo. Así o así. Bueno, yo lo voy a copiar una curva de esta forma. Entonces, el método de Euler o los problemas que soluciona el método de Euler siempre nos dan condiciones iniciales de delta 0 y de un tiempo 0 que son conocidos. Entonces, el tiempo va a estar discretizado en n puntos, n más 1 puntos equidistantes, ¿ok? O sea que va a haber n más 1 puntos desde t0, digamos, hasta tn. ¿Ok? Por ejemplo, para un tn existirá un respectivo delta n. ¿Es así? Claro. Y para un delta n-1, ¿ya?, será correspondido por un tiempo n. n. Vamos a decir que vamos a hacer la anotación nuevamente, ¿ok? Comenzamos con discretizar el tiempo en n más 1 puntos. Eso quiere decir que vamos a trabajar dentro de un intervalo conocido, t1, t2 respectivamente, hasta tn, o hasta tn-1, digamos, y finalmente tn. Ok, entonces vamos a calcular cada uno de los puntos de la recta y los vamos a graficar uniéndolos. Va a ser más preciso, ¿no?, más aproximada a la curva real si es que el tiempo que existe entre estos dos intervalos que estoy escribiendo ahorita
de tn menos 1 y tn es más pequeño. Entonces, ¿cómo es que se predice? ¿Cómo es que se calcula los puntos, ¿no?, de esta curva solución a partir de los valores iniciales de deltas y w, ¿no? Esos son los valores iniciales. Que son conocidos, son números, puede ser 5, 1, 2, 3, 4, 10.000, 2,5, tienen valores conocidos. Entonces, vamos a explicar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el punto tn-1 y el punto, digamos, delta n en el tiempo n, ¿ya? Y este punto de aquí, perdón, lo borré, va a ser igual a delta n-1 y tiempo n-1, ¿ya? Entonces voy a unir esos dos puntos. Son dos puntos muy cercanos, puesto que la variación del tiempo tiende a ser un número bien pequeño. Voy a copiar mi gráfico. Bien, como dijimos, están aquí ubicados los dos puntos. tn-1, perdón, tn más 1, o puede ser mejor dicho tn, y el punto tn-1, ¿ok? El punto tn y el punto tn más 1, ¿no? Y que le corresponde un valor de delta n y un valor de delta. Disculpen que estoy mal, no tengo precisión, ¿no? Entonces vamos a calcular la derivada. Por ejemplo, la derivada, ¿en qué punto? En el punto n. O sea, la derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿ok? En el tiempo n, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? O sea, la derivada en este punto no es más que otra cosa que la pendiente de la recta, ¿ok? Como hemos dicho, son dos puntos tan cercanos, ¿no? Son tan cercanos que se cumple esta observación, esta propiedad, digamos así. Que la pendiente, o sea, la derivada en el punto n es igual a la pendiente de la recta comprendida entre esos dos puntos, entre este punto y este punto. Y eso viene a ser así. O sea, el cateto opuesto, que es básicamente la diferencia, ¿no? Menos, y ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente se ha dado por esta expresión, la diferencia de los tiempos. O sea, tn más 1 menos tn, que es este es el paso del tiempo. Ojo, estos valores son conocidos porque estamos discretizando. Hemos dicho el tiempo, ¿no? Desde tiempo en n más 1 puntos. Por eso es que variación del tiempo es conocido. Puede ser la diferencia de dos puntos consecutivos, o también puede ser la variación del tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial dividido entre el número de puntos, que es n. ¿Ya? N, bueno, acá está el número de puntos, perdón. Por ejemplo, acá hay n más 1. Por ejemplo, acá hay n más 2 puntos, ¿verdad? Acá desde el t0 hasta tn más 1 hay n más 2 puntos. Bueno, en este caso lo que vamos a utilizar más que nada es esto de acá.
Por eso es que la variación del el paso del tiempo, la diferencia de dos puntos consecutivos. Ya, entonces, lo que vamos a hacer aquí es despejar. El delta n más 1 va a ser igual a delta n más variación del tiempo por la derivada, ¿no? Esto no es otra cosa, más que otra cosa que expresada por la función f, como ya lo dijimos. ¿Ya? La derivada de delta con respecto al tiempo se expresa como una función f. Entonces por f de delta, no con, o sea, la derivada de delta con respecto al tiempo evaluada en un tiempo n. Ya está. Bueno, acá no se nota muy bien, pero lo vamos a escribir. Ya está. Entonces, esta es la denominada fórmula de Euler. ¿Ok? Con esto nos vamos a poder calcular los siguientes puntos, los siguientes puntos a partir del punto conocido. Ojo, este tiempo es el D0 y el T0, que son valores conocidos. Ya está. Ahora, lo que en estabilidad de sistemas de potencia también se quiere ver es el comportamiento de la velocidad angular del rotor. Es decir, que a partir de una ecuación diferencial, ¿no? Como por ejemplo esta de aquí, puede ser una función también w y t, ¿no? De la misma manera, como hemos hecho el método de Euler, de la misma manera se logra saber esta función, que un w posterior, ¿ve? Por eso es n más 1, ¿no? Es igual al velocidad angular en un tiempo anterior más la variación del tiempo, o paso, mejor dicho, paso que es el conocido, ya sabemos cómo se calcula, multiplicado por la derivada. ¿De quién? De w con respecto al tiempo, evaluada pero en un tiempo n, o sea, en un tiempo anterior a este punto. Entonces es así como podemos obtener las dos soluciones mediante el método de Euler, ¿no? de una ecuación diferencial. Y para ello vamos a ver un pequeñito ejemplo. Ya, pasamos a la siguiente página. Y estas son las dos ecuaciones, ¿no? Que nos va a permitir graficar las curvas, la curva solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, a nosotros en problemas de estabilidad transitoria nos dan valores conocidos de delta 0 y de la velocidad. No, digamos, son valores conocidos, puede ser 1, 2 o lo que tú quieras. Y también nos da el conocido, ¿cómo te digo? O sea, el intervalo del tiempo en la que vamos a graficar la curva. Por ejemplo, el tiempo va a pertenecer de 0 a, no sé, 0,5. ¿Ya? O a 0,1, digamos. O a 0,3 segundos. Es un intervalo cerrado, ¿no? Y el paso te da, pues, por ejemplo, un 0,05. Entonces, aquí va a haber ¿cuántos puntos equidistantes? Fácil, pues, ¿no? Acá hay 10 puntos equidistantes, ¿no? El primero es 0, el siguiente es 0,05, el siguiente es 0,1 y así sucesivamente. Entonces, para graficar esto, digamos, ese es un dato esencial. También lo que del sistema se puede extraer es la potencia mecánica o la ecuación de aceleración, ¿no? Es de la siguiente manera:
pi por f, o sea, pi por la frecuencia, ¿no? Que es 60 Hz, por ejemplo. O sea, en primer lugar, uno conoce la ecuación de aceleración, que está dado por h entre pi por f multiplicado por derivada del ángulo con respecto al tiempo, va a ser igual a la potencia mecánica menos potencia eléctrica. No, cuando el sistema es estable, esto es igual a 0, pero en casos de falla ya es diferente de 0. Entonces, la potencia mecánica siempre es conocida, por ejemplo, podemos poner 0,8. Y la potencia eléctrica es también conocido, potencia máxima por el seno de delta. ¿Ok? ¿Y cómo es la potencia máxima? La potencia máxima es pues simplemente multiplicar la tensión entre las dos barras, ¿no? Digamos que fluye desde un generador mediante una línea, mediante dos líneas, a una barra infinita, ¿no? Esta es la tensión y la tensión en la barra infinita, con su respectivo ángulo cero como es de referencia, y este es el ángulo delta. Entonces la potencia máxima solamente es multiplicar B por la B grande multiplicado entre la reactancia de la línea, ¿no? Entre la reactancia del punto de, o sea, de barra a barra. Bueno, eso se explicó de tal manera que vamos a tener esta fórmula. O sea, en otras palabras, el H tiene un valor, más o menos puede ser 5 megajoules entre megavolt-ampere, o sea, es conocido. La frecuencia de nuestro sistema es 60 Hz, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener finalmente es esto. O sea, a partir de esa gráfica que hemos borrado, de esa ecuación que hemos borrado, nos queda que la derivada de delta con respecto a tiempo es igual a pi por la frecuencia entre la constante de inercia por la potencia mecánica, que es conocido por la potencia máxima por el seno de delta, ¿no? Que todo es conocido, solamente este es el desconocido. Entonces, ¿cómo sería nuestro problema al inicio? Entonces tenemos las dos fórmulas, ¿no? Dos fórmulas que nos permiten dibujar el comportamiento del delta y de la velocidad, que son la siguiente. Por ejemplo, es igual a delta en n más el paso del tiempo, ¿por cuál? Por la derivada de delta con respecto al tiempo evaluada en un tiempo n. Y la otra fórmula que también se saca análogamente a esa forma, o sea, análogamente al proceso que hemos hecho, que la velocidad angular en un tiempo n más 1 va a ser igual a la velocidad angular en un tiempo n más variación del tiempo por la función, ¿no? Por la función o por la derivada simplemente de quién, de w con respecto al tiempo, pero evaluada en un tiempo n. Ya, por ejemplo, ¿cómo comenzaríamos en este ejemplo? Nosotros tenemos que calcular d1, ¿verdad? Porque ya tenemos el d0. Entonces el d1 va a ser igual al delta 0 más la variación del tiempo, que es conocido, 0,05 segundos, multiplicado por la derivada de delta con respecto al tiempo. Pero dense cuenta que la derivada de delta con respecto al tiempo es la velocidad, ¿sí o no? Eso ya es como un axioma, como algo irrefutable. Es la velocidad. Entonces, en vez de poner eso, ponemos de frente velocidad evaluada en un tiempo n. O sea, en un tiempo cero, en otras palabras. ¿Ya? Porque acá es n, acá también tiene que ser n, o sea, 0. Entonces, esto normalmente podemos calcular, porque el delta es conocido, la velocidad angular también es conocido, ¿sí o no? Entonces, delta de 1 es conocido, no hay problema. Ahora, lo que se procede a calcular posteriormente, no gracias a este valor o sin este valor, necesitamos determinar el W1, que se va a ser igual al W en el tiempo 0 más la variación del tiempo por por la derivada de la velocidad angular, ¿sí o no? De la velocidad angular con respecto al tiempo, en un tiempo evaluado en un tiempo n. Pero tú sabes que la derivada de la velocidad es la derivada de la derivada de delta, ¿sí o no?
Por eso es que vamos a poner derivada segunda de delta con respecto al tiempo y evaluada en un tiempo n. Pero ya he dicho, escúchenme bien amigos, la ecuación de oscilación nos dice que, acá tenía un lapsus brutus, ¿no? La ecuación de la oscilación nos dice que es la derivada segunda. Ya, ahí me he confundido. Discúlpenme. Entonces, este valor va a ser conocido, ¿no? Porque vamos a reemplazar por esta fórmula. Miren cómo queda si lo reemplazo por esa fórmula, por esa regla. Pi por F entre H por potencia mecánica por potencia máxima por el seno de delta. ¿Ya? Pero el seno de delta, dice, ¿no? ¿Pero qué delta? En el tiempo cero también, pues. Porque acá nos está diciendo evaluar en el tiempo n, o sea, en el tiempo cero. Y ya está. Ya está listo. Y cerramos paréntesis. Entonces todo es conocido. Este valor inicial es por lo general 0. Esto es 0,05. La frecuencia es 60. El H es 5. La potencia mecánica, digamos, puede ser 0,8. PU. La potencia máxima también es conocido porque simplemente es producto de dos tensiones, ¿no? Y el seno, el único que no es conocido es el delta, ¿no? Pero como es delta 0, es un dato del problema. Así que te da, digamos, 1. Y resolviendo, multiplicando, sumando, W1 es conocido. Y así volvemos a calcular en ese orden el delta 2, que es igual al delta 1 por la fórmula variación de tiempo por la derivada de quién, de delta evaluada en un tiempo que 1, o sea en este 1, ¿sí o no? Listo, cerramos paréntesis, este es coma por si acaso. Entonces, delta 1 es conocido, variación del tiempo es conocido. Ahora esto, derivada del delta con respecto al tiempo es velocidad, ¿sí o no? Velocidad, ¿pero en qué tiempo? 1. Pero ya es conocido W1. Entonces, delta 2 es conocido, ¿sí o no? Entonces, vuelves a calcular W2. Es el W0, perdón, W1 más la variación del tiempo, que es conocido, pi por F entre H, potencia mecánica, menos potencia máxima, por el seno de delta. Pero evaluada en qué tiempo? 1, ¿ya? Entonces todo es conocido. W1 es conocido, acá está. Variación del tiempo es conocido, frecuencia del sistema es conocido, la constante de inercia es conocido, la potencia mecánica es conocido, la potencia máxima es conocido. Lo único que no es conocido es el delta 1. Claro que es conocido, güey. Aquí está. Entonces el W2 te sale. Entonces así sucesivamente. Puedes calcular delta 1, delta 2, hasta delta n, ¿no? Y viendo en qué tiempos, ¿no? En qué tiempos. El tiempo está subiendo, señores. Sube de 0,05 en 0,05. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en el problema se propone eso. Comienza de 0 a 3. Entonces, uniendo los puntos, lo que podemos es encontrar la gráfica, ¿no? Dice que el tiempo 0 es 0 y el último tiempo, digamos, ¿cuánto dice que es? 0,3, ¿no? Y podemos calcular nuestra curva uniendo los puntos en ese intervalo, ¿no? Une los puntos y te sale tu curva de ángulo con respecto al tiempo. Desde el ángulo en el posición 0, ¿ya? Hasta el ángulo, ¿no? N o N más 1. En el tiempo N más 1. ¿No? Entonces, pues, digamos, simular esta iteración o programar esta iteración y ver el comportamiento en el tiempo que tú quieras y con el paso que tú quieras y ver
¿Cómo es que varía el ángulo cuando ocurre, digamos, la falla? La falla va a tener una ecuación de oscilación diferente. Por ejemplo, esta ecuación de oscilación en falla va a ser diferente, ¿no? Esta ecuación va a ser diferente en prefalla, en falla, en posfalla. ¿Y por qué varía? Porque básicamente está variando la potencia máxima. ¿Y por qué varía la potencia máxima? Porque es el producto, ¿no?, de dos tensiones. En sí, lo único que cambia es la reactancia, ¿no? En falla lo único que cambia es la reactancia entre los dos puntos que conectan, que tienen la barra B y la barra de tensión E. Lo único que varía es esto de acá. Entonces, por eso es que la curva, el comportamiento, ahí se nota más. Se nota diferente, según el régimen en el que puede operar el sistema. Y de igual manera puedes visualizar la velocidad, ¿no?, uniendo los puntos, desde W0 hasta Wn más 1, ¿no? Entonces, todo está en tener las condiciones iniciales, como dice, ¿no? Digamos W0 en un tiempo cero. Gracias a esas condiciones iniciales, podemos calcular lo siguiente. Lo siguiente. Ok. Ahora lo que les voy a presentar es el método de Euler mejorado. Dice que el método de Euler mejorado tiene una curva solución, ¿ya?, que es más aproximada a la verdadera curva, como si así podríamos llamarla. Tiene menos errores, se aproxima más a la realidad, ¿ya? Y para ello vamos a graficar nuevamente, digamos, nuestras coordenadas, nuestro sistema. Lo que tenemos es aquí son los dos puntos que vamos a asumir que son dos puntos que están distanciados por el tiempo de paso, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser el tiempo n y el tiempo siguiente, que es el tiempo n más 1, ¿no? Y la distancia es la variación del tiempo. Ok. Ahora, lo que nos ha dicho Euler es de que, o sea, por la fórmula que ya sabemos, ¿no?, esto, por ejemplo, va a ser delta sub n, ¿verdad? Delta sub n, que va a ser igual a la vez a delta n más la variación del tiempo, ¿por quién? Por la derivada de quién, de delta con respecto a tiempo. Ya está. Por supuesto, evaluado en un tiempo n. Entonces, eso es esto de acá, este valor de delta n más 1, perdón. Pero lo vamos a eliminar. Eso es lo que ha dicho en un principio Euler, digamos, ¿no?, antes de mejorar su método. Ya, lo que nos propone el método de Euler mejorado es, digamos, trabajar en base al promedio de las pendientes de estos dos puntos, para poder predecir con mejor precisión el punto que le llamaremos punto mejorado, ¿ya? ¿Y cómo se prosigue? Esto se prosigue de la siguiente manera. Copiamos la gráfica y acá está. Primero vamos a tener una pendiente, digamos, ¿no?, ¿en dónde? En este punto, delta n y en el tiempo n, ¿no? Y también
vamos a volver a graficar la pendiente en el siguiente punto, o sea, en el punto delta n y tiempo n más 1. ¿Cómo se grafica esto de acá? Fácil, es una tangente. La opción. Copiamos y ya. Bueno, estoy copiando para hacerlo con mayor exactitud porque dibujar es un poquito difícil. Ahí está. Tenemos nuestros dos puntos, ¿no? En el tiempo n y en el tiempo n más 1. Listo. ¿Qué más? Vemos que esta es la pendiente M1. Vamos a nombrarla así, M2. Ya está. ¿Y cómo sería? Ahora lo que debemos hacer es promediar estas dos pendientes. O sea, en pendiente M más 1 más pendiente M más 2, dividirlo entre 2. ¿No? Y más o menos saldría una recta como les voy a presentar a continuación. Por ejemplo, esto de aquí. Copiar y pegar. Ya. Entonces, más o menos esta sería la pendiente promedio. ¿Ya? Que va a ser M1 más M2 entre 2. Ok, esa recta es la pendiente. Ya sabemos que este es M1, este es M2, ¿no? Esto hemos dicho que es como el tiempo en N y el tiempo en un N más 1, digamos. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué cosa hay que hacer con esta recta? Hay que hacerle una traslación, digamos. Una traslación que llegue por aquí. ¿Ya? Y a continuación les muestro la siguiente figura. Ya. Copiar, pegar. Tipo cuña, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es llevarnos esta misma recta, hacerlo pasar por este punto, hemos dicho. Y quedaría más o menos así. Ahí está la recta. Esta es la recta con pendiente promedio de M1 más M2 entre 2. Listo. Y ahora, ¿qué más nos queda? Borramos esto. Ahora, lo que hemos hecho es, mediante el promedio de esas dos pendientes, acercarnos un poco más a la realidad. Cómo es que, a dónde tiende esta curva, ¿no? Si tiende para arriba, digamos, nos ayuda. Ese es el promedio de las dos pendientes. Entonces el nuevo punto mejorado es este de acá. Ese es el nuevo punto mejorado. Que digamos, que van a predecir, ¿no? Las dos rectas. Punto mejorado. O el punto, claro, el punto mejorado lo vamos a bautizar con ese nombre, punto mejorado. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es en primer lugar, a decir de que la pendiente M es igual a, o sea, mejor dicho, la pendiente promedio, ¿no? La pendiente promedio es igual como hemos dicho, la mitad, ¿no? De M1 más M2. También que la pendiente promedio es la pendiente, o mejor dicho, es es la tangente de esta curva. Es que son en sí puntos muy cercanos, ¿no? Cerca, o sea, son puntos que están casi separados por una distancia insignificante. Por eso se dice que la pendiente en el punto de la recta, de esta recta promedio, ¿ya? Va a ser justamente la derivada en delta, la derivada evaluada en el tiempo n.
O sea, la derivada con respecto al tiempo, ¿ya? Así, ¿no? Eso es. O expresada en esta forma. Cualquiera de las dos formas es válida. Derivada del delta con respecto al tiempo, pero evaluada en un tiempo n. ¿Sí o no? O sea, de esas dos formas uno puede predecir. O sea, decir que es la pendiente, mejor dicho, esa recta. Ya. Luego vamos a escribir, vamos a decir, ¿no? Vamos a escribir más abajo. Entonces igualamos las dos, ¿no? Igualamos las dos expresiones. Porque pegamos aquí. Ya está, igualada las dos expresiones. Voy a prender mi batería para que se cargue. Ya está. Ya, continuamos. Voy a apagar mi impresora porque está prendido. Entonces fíjense ustedes que la pendiente M1, ¿a qué va a ser igual? La pendiente en M1 va a ser igual a la derivada, ¿verdad? Claro, es la derivada. O sea, la derivada en este punto de aquí, ¿no? O sea, M1 va a ser igual a la derivada en ese tiempo de delta con respecto a n. ¿Sí o no? Claro que sí. Eso es M1. Y ahí M2. ¿Cómo va a ser M2? La pendiente M2 es esta de acá. Eso es también la derivada, pues en ese punto. ¿Sí o no? O sea, la derivada en qué punto. En el de delta con respecto a t, pero hemos dicho que es acá, ¿verdad? En este punto, digamos, en n más 1, si quieres puedes llamarla, ¿no? N más 1. Ya está. Y ahora fíjense aquí. Esto representa que hemos dicho la derivada en este punto. ¿Ok? La derivada en ese punto ya va a ser igual a, ¿sabes? ¿Al qué valor? A la diferencia, ¿no? O sea, va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, entre la variación del tiempo. O sea, ¿cómo es eso? Si tenemos tenemos este triangulito, digamos. Esto de aquí y esto de aquí son los catetos. Entonces tienes que dividir nada más. Mira, el punto mejorado va a ser el punto mejorado va a ser el punto siguiente. Ya, por ejemplo, lo que tú vas a hacer es restar, ¿no? Vas a restar o sea, el punto mejorado, ¿no? ¿Qué cosa restas? Primero los restas para obtener el cateto opuesto. Así, ¿no? Delta evaluada en n más 1 menos el delta evaluada en n.
dividido entre ¿quién? La variación del tiempo. Ya ves, la variación del tiempo. Esta es la variación del tiempo. Ok. Y esto va a ser igual a 1/2 de m1 más m2. Ya, pero m1 dice que es una derivada, ¿ok? Del d delta con respecto a tiempo, pero evaluada en un tiempo n. Más el m2. m2 es también f, o sea, derivada de delta con respecto al tiempo, evaluada en un tiempo n más 1. Ya está. Ya está. Y lo que vamos a hacer es despejar este valor, ¿no? Porque método de Euler es predecir, es obtener el punto siguiente a partir de un punto precedente del mismo. O sea, delta n más 1 va a ser igual a delta n más variación del tiempo dividido entre 2 y multiplicado por ¿quién? Por toda esta expresión, ¿no? Copiamos y pegamos. Ahí está. Finalmente así queda la ecuación de Euler. ¿Te parece interesante? Más o menos ya, pero mejor dicho, más o menos di pues. ¿Por qué? Porque yo sé que te has confundido por ahí, vas a ver. Es que esto es como un dilema, me parece a mí, ¿eh? Ya, pero antes de, digamos, de entrar en el tema de estabilidad transitoria, les voy a mostrar un pequeño ejemplito, ya cómo es que se trabaja el Euler mejorado. Así para que no se traumen. O sea que esta es la fórmula de Euler mejorado. Ya vamos a copiar. Por ejemplo, ustedes tienen la siguiente expresión. Digamos, ya. Derivada de delta con respecto al tiempo es igual a tiempo, digamos, más 1/5 de delta. Sabemos que delta en el tiempo 0 es igual a -3. Digamos, ¿ya? Y te dice que el tiempo, el paso es igual a 0,2 y tienes que trabajar en un intervalo de 0 hasta 1. Entonces, ¿qué es lo que tienes que graficar? Digamos, es esto, ¿no? El delta con respecto al tiempo. Desde tiempo 0, así, ¿no? Unir los puntos. A partir del delta 0, perdón, llegar hasta el delta n, o perdón, hasta el delta n más 1 y tn más 1. Y unirlo todos los puntos, ¿no? A partir de estos valores. Ya, ¿cómo iniciamos? Primero copiamos la fórmula. Dice que delta n más 1, bla, bla, bla. Entonces, vamos a calcular el delta 1. ¿Ya? Significa que n es igual a 0, ¿sí o no? Entonces, delta 1 va a ser igual a delta 0, ¿ok? Más variación del tiempo, medios, multiplicado por. ¿Qué significa esto? Derivada de delta con respecto al tiempo. Ya. ¿Cuál es la derivada de delta? Dice que es t más 1/5 de delta. Por supuesto, en el tiempo evaluada hemos dicho en el tiempo n. Entonces es delta n, tiempo n. ¿Sí o no? Más la otra cuestión. ¿Esto cómo se lee? Derivada de delta con respecto al tiempo evaluada en n más 1. Entonces, ¿a qué es eso igual? Lo mismo con la fórmula de aquí, ¿verdad? Dice que es t más 1/5 de delta, pero evaluada en un tiempo n más 1
y delta también va a ser en n más 1. Así dice la fórmula, así dice la expresión. Y ya. Entonces, miren, voy a copiar esto de acá y lo pego acá. Delta 0 es conocido, ¿no? Claro que es conocido, pues. Dice que es menos 3. ¿Variación de tiempo conocido? Claro que es conocido. Es 0,2. Ahora, el tiempo en n, ¿no? ¿Cuánto vale n acá en primer lugar? No estamos diciendo que vale 0. Entonces a todo le cambiamos por 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1. Entonces el tiempo en el momento 0, o sea en aquí, es 0. ¿Por qué? Porque así lo dice acá el dato. Y el último tiempo, ¿cuánto va a ser? 1. O sea que es 0. El siguiente tiempo 1, ¿cuánto será? Por el paso, pues. Tienes que guiarte por el paso. 0,2. ¿Sí o no? Y digamos el tiempo 2, ¿cuánto será? El tiempo 2, ya pues tienes que sumarle al tiempo anterior otra vez más 0,2. O sea, 0,4. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces el T0, T1, T2, Tn se conocen. Entonces T1 se conoce, hemos dicho que es 0,2. El delta 1, ahí está. Eso va a decir, no, pues eso no conozco. Claro que conoces, papá. ¿Cómo que no se conocer? Por el método de Ben-Euler, delta 1. Aquí hemos dicho que es igual a delta 1 por el método de Euler. Aquí está el método de Euler, fíjate, güey. Delta 1. Acá está, pues. Es un punto anterior, o si no, fíjate simplemente en esta fórmula. Delta en un punto posterior, digamos, es igual al delta evaluada en un punto anterior, más bla, 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 bla. Entonces, lo único que te queda es disgregar eso. Delta en un punto anterior, ¿ok? En un punto anterior, o sea, n más la variación del tiempo por derivada de delta con respecto al tiempo, ¿sí o no? Delta con respecto al tiempo, evaluada en un tiempo n. Ya está. Entonces, dime, el valor de delta 1, espérate, esto falta borrar, ¿verdad? Así tiene que quedar. Acercarlo un poquito más. Ya está. Entonces n vale 0, estamos diciendo, cambiamos. Cambiamos y ponemos 0, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Delta 0 es conocido, es conocidazo. Variación del tiempo es recontra conocido, ¿sí o no? Por ejemplo, delta 0 nos dice que es menos 3. ¿Ya? ¿Dónde dice? Acá dice B, menos 3. El tiempo 0 es 0, pues. Delta 0 es menos 3. Todo es conocido. El paso es 0,5. Delta 0 es menos 3. Variación del tiempo es 0,5. Lo único que tienes que hacer es obtener este valor de aquí, que es igual delta evaluada en 0, ¿verdad? Aquí es igual a menos 3, ¿sí o no? Esta es derivada de delta evaluada en el tiempo 0. Esto, todo esto. Y es menos 3. Entonces, todo tienes completamente conocido. Operas con tu calculadora HP Premium y
lo que te va a salir es que delta 1 es menos 3.1024. Este es un ejemplo que lo vi en YouTube, en internet. Y de esa manera puedes calcular el delta 2, ¿no? Nos guiamos con esto, ¿verdad? Delta 1 más variación del tiempo con medios. Entonces acá pones el t en 1 más un quinto de delta 1 más el tiempo 2, ¿verdad? Más un quinto multiplicado por delta que 1 más la variación del tiempo por la derivada de quién, de delta con respecto al tiempo, doblada en el tiempo 1. Entonces delta 1 ya tienes conocido, acá está. Variación del tiempo es 0, ¿cuánto? 2. T1 vale, hemos dicho, eso es fácil de saber, 0,2. ¿Ya? 0,2. Esto delta 1 acá está conocido. El tiempo en el 2, ¿cuándo es? Ya no sería como 0,2, pues si no tienes que aumentarle más 0,2. Ese es el paso. 0,4. Un quinto. Delta 1 conoces, claro, que está conocido. La variación del tiempo también conocido y la derivada de delta con respecto al tiempo. ¿No? Entonces, ¿cómo es eso la derivada de delta con respecto al tiempo? Fácil. Tú sabes que la derivada de delta con respecto al tiempo estaba por la siguiente expresión. Delta más un quinto del tiempo. Pero como dice en el evaluada en el tiempo 1, pones acá 1 y derivada en el delta en el 1. Entonces, delta es reconocido. Tiempo en el tiempo, el T1 es conocido. Y todo es conocido. De esta manera obtienes el delta 2, que te va a salir aproximadamente 3.1682. Y así, ¿no? Sucesivamente, vas calculando el delta hasta el delta n. Unes los puntos y te sale la curva solución de delta con respecto al tiempo. Ya, ok, pero vamos a utilizar el método de Euler en el problema anterior, ya, en el que habíamos formulado anteriormente. Ya. Entonces, ¿de qué se trataba? Más o menos era un generador conectado con dos líneas a una barra infinita que tenía, por ejemplo, el generador una tensión B con un ángulo delta y esto tenía, digamos, una tensión con un ángulo 0. Esta reactancia transitoria, digamos, es conocido, se puede medir. Y la ecuación de oscilación, ahora sí no me voy a confundir, está dado por la siguiente forma. Derivada de delta doble con respecto a la derivada del tiempo es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica, que es la potencia máxima, por el seno de delta. ¿No? La potencia máxima es la potencia, digamos, es el producto. ¿No? Potencia máxima es el producto de la tensión B por el 1 entre la reactancia transitoria y ahí listo. Podemos reemplazarlo, pero lo reemplazamos. B por I por la reactancia transitoria. Listo. Eso es la ecuación de oscilación, si podríamos llamarlo así. Esto es lo que decimos, ¿no? La aceleración, pues. O sea, en otras palabras, es igual decir lo mismo que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. No es otra cosa más que eso. Entonces, ¿cómo aplicamos, digamos, el método de Euler? Euler mejorado. Euler mejorado te da la fórmula, ¿no? Que delta n más 1, eso ya hemos visto, es delta n más la variación del tiempo medios, tienes que multiplicar, dice, ¿por quién? Por la derivada de delta con respecto al tiempo, evaluada en n, ¿no? Más la derivada de delta con respecto al tiempo, evaluada en n más 1. Ya está. Entonces acá te va a pedir, digamos, con un paso de tiempo de 0,05 en un intervalo. ¿En qué intervalo quieres ponerle? Digamos de 0 hasta los
0,3 segundos. Digamos, va a ocurrir una falla, ¿no? Cae la línea, ocurre una falla a la mitad de la línea, se va a tierra, ¿no? Y la falla dura de 0 a 0,3 segundos y tienes que ver el comportamiento del ángulo. El ángulo inicial, digamos, te da un valor 24, digamos, y la velocidad inicial también te da un valor que es 0. Bueno, y ya de hecho que la potencia mecánica, esta potencia va a ser conocido. La tensión, la reactancia de transistor es reconocido. Entonces, ¿cómo calculamos delta 1? Delta 1 es igual a delta, o sea, siguiendo la fórmula, es igual a delta 0 más la variación del tiempo medios por eh, por la derivada, ¿verdad? ¿Derivada de quién? De delta con respecto al tiempo evaluado en n, más la derivada de delta con respecto al tiempo en n más 1. Ya, pero acá hemos dicho que la derivada de delta con respecto al tiempo es igual a la velocidad evaluada en un tiempo n. Pero n en este caso, vamos a decir que en este caso n es igual a 0. ¿Sí o no? Claro. Esto es 0, esto es 0, y esto es 0. 0 más 1, 1. Ya está, es una coma nada más. Ya, entonces esta expresión que estoy poniendo con un corchete es la velocidad también, pero evaluada en un tiempo 1. Fíjense ahora, velocidad en el ángulo, en el tiempo 0 es 0. La variación del tiempo es 0,05. El delta 0 se dice que es 24. La velocidad 1, ¿cómo calculamos la velocidad 1? Ese es el detalle. Pero, ojo, no se asusten. Vamos a calcular por el método de Euler. Digo, por el método de Euler mejorado. O sea, con esta misma fórmula. La velocidad en 1 va a ser igual a la velocidad en 0 más la variación del tiempo medios multiplicado por quién, por la función o la derivada de delta con respecto al tiempo evaluada en un ángulo 0 más la derivada de w con respecto al tiempo evaluada en un tiempo 1. Ya está. Entonces w1 va a ser igual a w0. ¿Cuánto hemos dicho que vale? 0. La variación de tiempo vale 0,05, 2, ¿no? Y ahora, ¿esto qué cosa nos está diciendo? Derivada de velocidad con respecto al tiempo. Esta es aceleración, ¿sí o no? Esta es la denominada aceleración. En un tiempo 1. Pero la aceleración, amigo, amiga, hemos dicho que aquí es igual. Es una expresión que está aquí, ¿ve? Es justamente la ecuación de oscilación del sistema, pues. Potencia mecánica menos potencia máxima. O sea, lo podemos escribir acá. Potencia mecánica menos potencia máxima por seno de delta, ¿no? Aunque acá falta multiplicarle. Disculpen amigos, esta expresión debe ser multiplicada por ¿quién? Por la pi, por la frecuencia entre h. me he vuelto a olvidar cómo se llama. Ya, es así. Frecuencia del sistema y la constante de inercia de la máquina. Más o menos que vale 5 megajoules por cada MVA. Y la frecuencia, digamos, 60 Hz. Bueno, son valores conocidos, pues. Entonces lo mismo aquí. Lo mismo aquí. O sea, vamos a hacer la aceleración del ángulo con respecto al tiempo evaluado en un tiempo 0 más la derivada del ángulo con respecto al tiempo evaluado en un tiempo 1. Entonces vamos a disgregar. ¿A qué vale esto? A la pi por f, que es entre h potencia mecánica menos potencia máxima por el seno de delta en un tiempo
0. Y de igual manera disgregamos lo otro. Derivada de, perdón, es doble, doble. Ya, derivada del ángulo con respecto al tiempo, evaluada en un tiempo 1. Derivada doble. Ya, esto es igual a ¿quién? A pi por f de vuelta entre h por la potencia mecánica, que no cambia, potencia máxima, que es lo mismo, por el seno de delta. Pero delta, ¿en dónde? En 1. Ya está. Entonces, de ahí todo se conoce. Se conoce, 0,8 digamos, eso ya. Es fácil, se conoce, es un dato, potencia mecánica es un dato. La potencia máxima también es reconocible. El delta 1, el delta 1, el delta en el valor 1. Ah, muy bien, el delta, el valor de delta en 1, el valor de delta en 1. Muy bien, el valor de delta en 1. El valor de delta en 1. El valor de delta en 1, ¿se conoce o no se conoce? Claro que se conoce el valor de delta en 1. ¿Y cómo calculamos el valor de delta en 1 si no hemos conocido todavía? Fácil, por el método de Euler mejorado. ¿Entiendes? El valor de delta 1 es igual a ¿qué? Al delta en 0 más variación de tiempo. ¿Por quién? Por la derivada, ¿sí o no? Y la derivada de delta con respecto al tiempo, que es igual al ángulo en posición 0. Entonces, conoces. Entonces, por ende, este valor es conocido. En otras palabras, ya todo es conocido. Esto, delta 0 también es un dato, frecuencia es dato. Y por ende, W1 es un valor conocido. Entonces, una vez obtenido el valor de W1, lo puedes reemplazar para calcular el delta 1. ¿Ya no? ¿Qué es esto? Copiamos y pegamos. Ya está. Pero acá hay una sugerencia, amigos y amigas. Tú me dirás que W1 es igual a W0, ¿no? Por la fórmula de Euler sin mejorar. Variación de tiempo multiplicado por el W en 0. O mejor dicho, la derivada de W en 0, que es igual a pi por f entre h por la potencia mecánica menos potencia máxima por seno de delta. ¿En qué valor? En delta 0. Pues calcular W1, sí, es conocido y conocido. Entonces ya tienes delta 1 sin necesidad de desarrollar este valor, ¿eh? O sea, no necesitas calcular, ¿no? W1 y no,
No necesitas calcular este W1 y después utilizarlo en el cálculo. No, no necesitas. No necesitas. Entonces, como no necesitas este W para calcular el delta, tampoco no necesitas el delta 1, o sea, este delta 1 para calcular el W1. Cada uno se calculan independientemente. Ya no necesitas saber su valor. Ya cada uno se calcula aparte. Estamos viendo que W1 por el método de Euler sin mejorar nos está saliendo para tener un delta 1 mejorado. Y estamos viendo que calculamos el delta 1 sin mejorar para obtener ¿qué cosa? Un W, una velocidad en el punto 1 mejorado. Bueno, espero que les haya funcionado mi explicación. Quizás me he confundido un poco, pero esa es la explicación. Yo aprendo con este tutorial y espero que ustedes también. Y pueden graficar finalmente el ángulo con respecto al tiempo y la velocidad con respecto al tiempo, uniendo los puntos desde 0 hasta 0,3, ¿no? Como se dijo, desde 0 hasta 0,3, uniendo los puntos. Bueno, esto es todo, amigos.